A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No quiero dejar de recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Una ventanita de libertad. Yo quiero pedirle a nuestra audiencia que cada vez que escuchen a mis compañeros en todos los programas detrás de estos micrófonos, piensen que lo que hacemos aquí, sobre todo lo que hacen ellos, porque lo que yo hago lo hago desde el corazón y hace mucho tiempo. Nadie me ha mandado a luchar por mi país. Yo no le rindo cuentas a nadie y no le debo nada a nadie. Yo estoy aquí por convicción. Así me criaron. Así me dijeron desde que era pequeña que tenía que responderle a Venezuela. Este es un ejercicio de lucha y resistencia en este momento que hago con convicción, repito. Pero a mis compañeros, que cada vez que están detrás de estos micrófonos, hacerles un reconocimiento. Porque hay que verle la cara a decir las cosas que decimos, a quién se las decimos y seguir aquí en pie de lucha. Así comienza a construirse una nación, reconociendo, agradeciendo y llevando en alto a aquellos que hacen por nosotros patria, país, nación. Quiero invitarlos a escuchar y ver, quienes están conectados desde nuestras plataformas digitales, un video que está colgado en la cuenta de Twitter del señor secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro. Lo hacemos en este programa en consideración con aquellas personas que no tienen acceso a Internet, a quienes no pueden ver las plataformas digitales, quienes no pueden vernos a través del canal de YouTube. Son aquellos que están en sus casas con sus radios, transistores pequeños de pila, aquellas señoras que están cocinando conectados con nosotros, aquellos que no nos escuchan cuando hay cadena. Entonces, si ya la audiencia ha escuchado al señor secretario general, yo les pido que lo vuelvan a escuchar esta vez, muchas veces más, y aquí va el video para esa audiencia maravillosa de Radio Caracas Radio, que está siempre conectados con nosotros, que está siempre del lado de nosotros. Verdaderamente no corresponde que me explique, y por lo tanto no lo voy a hacer. Pero sí corresponde que profundice sobre lo que fui testigo en la zona de frontera Colombia-Venezuela y los conceptos formulados en la oportunidad, aquello que hace a la esencia de los problemas identificados. La existencia de una crisis humanitaria en Venezuela, la existencia de una crisis migratoria que ha permeado a prácticamente todos los países de la región y la causa fundamental de las dos crisis, que son la miseria y las acciones represivas inducidas por la dictadura venezolana. En ese sentido, expresamos nuestro reconocimiento a las acciones de Colombia y a todos los países del continente que hacen esfuerzos para aliviar la vida de los venezolanos fuera de Venezuela. También saludamos el comunicado que publicaron 11 países ayer, reconociendo una vez más lo oprobioso de la dictadura bolivariana. Eso implica muy claramente que debemos actuar. La omisión, el ocultamiento de la verdad, la negación, son actitudes criminales de la peor categoría moral y de la peor bajeza en términos políticos y sociales, considerando la situación de los venezolanos. Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino a las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas, que no debe descartarse ninguna opción. A partir de ahí, algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de ataque militar, de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto. Luego de todos estos años de defensa de los principios democráticos y los derechos humanos, sería un infantilismo de mi parte entrar en esa provocación y preocuparme de esas interpretaciones. Hablemos de lo que importa, de las víctimas del horror y cómo ayudarlos. Hablemos de lo que tenemos que hablar, del horror de la dictadura y sus consecuencias, y de la fuerza que nos da el derecho internacional y los instrumentos del sistema jurídico interamericano. El mensaje nuestro, integralmente, no es de violencia, sino que es precisamente para detener la violencia, para detener la agresión y la represión. Nuestras acciones están dirigidas a hacer esto efectivo. Por supuesto, las mismas, siempre,
Deben ser en el marco del sistema interamericano de protección a la democracia y los derechos humanos, así como del derecho internacional público. Es fundamental tener ese contexto presente. No puede ser de otra manera, que a nadie se le ocurra sacarme de ahí. Todos los países son conscientes del desastre humanitario que vive Venezuela. Todos, en mayor o menor medida, han ofrecido ayuda humanitaria. Todos hemos ofrecido cuanto está a nuestro alcance en materia de medicinas y alimentos para paliar esta grave situación. Todos hemos sido rechazados por un régimen dictatorial que es tan inmoral que por primera vez en la historia un país en crisis humanitaria rechaza la ayuda con la que se puede salvar a su pueblo del sufrimiento y de la muerte. Debemos eliminar la opción de brindar asistencia humanitaria al pueblo venezolano porque el régimen se niega a recibirla. ¿Es eso ajustado al derecho y a la ética? ¿Es ajustado al derecho y a la ética negarle al pueblo venezolano diálisis, fórmulas para bebés, anticonvulsivos, vacunas, comida, cuando el sufrimiento y la muerte hoy alcanzan a millones? Aceptar la negativa de la dictadura de recibir la esencial ayuda humanitaria para el pueblo venezolano no es cumplir el derecho internacional humanitario, es violarlo. Nos denunciaron casos de personas a las que no se le hacía el tratamiento de quimioterapia por no tener el carnet de la patria. Un nefrólogo decía que se sentía cómplice por los pacientes que morían por falta de diálisis, por no decir, por no hacer. Somos más cómplices que cualquier nefrólogo por nuestra inacción, por no abandonar nuestra zona de confort. Podemos sumar nuestra complicidad diciendo que nos preocupa y que hemos condenado y que hemos ofrecido ayuda. Negárselas porque la dictadura se las niega es infame. En esta clase de indiferencia, la que hace a las dictaduras perennes. Por supuesto que debemos actuar conforme al derecho internacional y al sistema interamericano. Así lo estamos haciendo cuando presentamos los testimonios y denuncias de crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. También hemos denunciado la corrupción y la vinculación del régimen venezolano al narcotráfico. La ejecutoriedad de las penas o sanciones que se impongan sobre estas tipificaciones es fundamental. Es contrario al derecho, al sistema interamericano y al derecho internacional no exigirlas ante estos crímenes. Por eso, esta opción también debe estar abierta. Por supuesto que también podemos mirar a través de nuestras declaraciones el resto de nuestras vidas mientras esto está pasando. No debe haber cosa más fácil que repetir lo que ya dijimos y dejar que el dolor, la violencia del Estado y la muerte sigan ocurriendo en Venezuela. De hecho, la comunidad internacional hace esto muchas veces cuando se dieron crímenes de lesa humanidad. Lo hizo en el genocidio en Ruanda y lo hizo cuando Pol Pot masacró a su propio pueblo. La responsabilidad de proteger es la última esperanza de las víctimas y de los oprimidos. Muchas veces nunca llega. Fue conforme a derecho permitir el genocidio en Ruanda por esgrimir el principio de no intervención. Fue conforme a derecho que Pol Pot masacrara a su pueblo por esgrimir el principio de no intervención. No, no, no. Es completamente inmoral negar a futuro este derecho al pueblo venezolano. La responsabilidad de proteger es una opción que debe permanecer abierta. Como saben bien, no estoy pegado a este cargo, pero ni me callo ni me voy, como dijo Luis Alberto Herrera, un gran no intervencionista, pero esencialmente un gran humanista. La dictadura venezolana querría que me fuera. La dictadura venezolana querría que me callara. Sus cómplices también. Yo seguiré luchando contra la misma hasta que caiga, donde sea, como sea. Bueno, amigos, hemos escuchado al señor secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, don Luis Almagro. Hace poco yo escribía que yo tenía un patrón, un modelo de lo que debe ser un gran político, un hombre que piensa en su país, es decir, un estadista. Muchas personas me decían, ¿y cuál es tu modelo? Incluso algunos que llegaron a decirme, yo no tengo idea de cómo debe ser un gran político, no sé lo que te estás imaginando, Thais. Bueno, yo creo que acabamos de escuchar a un hombre íntegro, comprometido. ¿Con qué se compromete Luis Almagro? ¿Se compromete con Venezuela nada más? No, yo creo que tenemos que ver allí a un político integral, a una persona que tiene valores democráticos, principios republicanos, educación, es un hombre culto, un hombre que ha estudiado, es un hombre que entiende que la democracia, la justicia y la libertad
son valores fundamentales que no se negocian. Entiende la política como un rol, como una entrega, porque la política es una profesión, sí, es una carrera. Ha sido malinterpretada, ha sido dejada de lado o abandonada por los hombres y las mujeres de bien. Entonces llegaron los malos, llegaron los que pensaban que para hacerse rico había que meterse a político, llegaron los que pensaban que para asaltar el poder había que hacerse político. Eso ocurre porque esos espacios quedaron vacíos, vacíos del intelecto, vacíos de profesionalismo, sobre todo vacíos con el compromiso con el bien común. El político es el que coadyuva a que las personas estén bien, se preocupa por las personas, se preocupa por el entorno, se preocupa por su país, sueña con un país más grande, con una gran nación, sueña con construcciones viales, sueña con más hospitales, universidades, escuelas, liceos. Eso es un político. Eso es realmente un político. Les decía que esto ha sido tomado por asalto por quienes no son políticos. Y de allí la gran preocupación de nosotros, porque el hombre que aspire a la política o la mujer sea una persona de bien, porque tiene que dedicarse al bien común. Nosotros tenemos que elevar nuestros niveles de exigencia hacia la clase política. Nosotros tenemos que escribir un decálogo de quién debe ser el próximo presidente de la República de Venezuela, cuáles deben ser sus características. Yo las escribí ayer, algunas en mi cuenta de Twitter, y alguien me decía que eso no era posible, que era efímero, que yo estaba soñando. No, es que yo creo que si nosotros no llevamos al más alto nivel nuestra exigencia, pues entonces siempre van a llegar aquellos que son cualquiera. Y lo estamos viendo a lo largo de estos casi 20 años. Yo decía que un presidente debe ser aquella persona íntegra, de reconocida solvencia moral y ética, que cuente entre sus atributos con principios republicanos y valores democráticos, que sea un hombre culto, respetuoso, buen político, que sea ciudadano y tenga sentido de pertenencia con Venezuela, que tenga arraigo. Cuando hablo en masculino es porque así se escribe. Cuando hablo en masculino es porque ahí abarca hombres y mujeres, para que no salten a decir que estoy dejando la opción de las mujeres por fuera. Cuando ustedes leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ustedes hablan sobre los derechos del hombre, no hablan de los derechos del hombre y la mujer. El hombre engloba todo. Y eso es importante resaltarlo porque a lo largo de estos casi 20 años han sembrado una semilla de un tipo de vocabulario que es ofensivo a la lengua castellana, que es ofensivo incluso a las mujeres, porque quiere diferenciar a las mujeres de los hombres, y eso es absurdo, eso es primitivo, eso no existe ya. De manera que yo sí tengo muy altos mis niveles de exigencia para quien quiera o pretenda ser presidente de Venezuela, mi presidente. Y los voy a elevar cada día más, y voy a ser cada día más exigente, porque es imperdonable que en Venezuela hayamos tenido en el alto cargo de la República personajes que no cumplan con los requisitos o que no estén a la altura de la majestad del cargo de presidente de la República. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Werner Corrales. Vamos a hablar de un manifiesto que está en las redes sociales, un llamado, una exigencia al liderazgo político. ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? ¿Qué pasa que no aparecen en estas horas aciagas de la nación? Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis.
al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @caucherafranluis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Tokio, Los Rock, En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Contáctanos 212-9430812 o en @tripping piso abajo BE, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos aquí, amigos, en Buen Provecho. Ya tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy, el doctor Werner Corrales. Les comentaba que rueda por las redes sociales, en los medios de comunicación, un manifiesto desde la semana pasada. Un manifiesto que llama al liderazgo político, llama a los partidos políticos, a los dirigentes, a sus líderes, bueno, los que no están en prisión, los que pueden hablar, los que no están en el exilio, los que están aquí, los que no están perseguidos, literalmente, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque se requiere urgentemente capitalizar este descontento de todos nosotros. Se requiere tejer esta molestia porque nos están dejando sin país. Es imperativo una guía para la sociedad. Y la sociedad esta que la que estoy hablando es la mayoría de los venezolanos, los que queremos de vuelta a nuestro país, instaurar una democracia, elegir a nuestros presidentes que ejerzan la presidencia, él y los gobernantes, con transparencia y que nos respondan. Necesitamos construir a nuestro país de nuevo. En este grupo de personas que están pidiendo esto, están los grupos ciudadanos y tenemos acá con nosotros como invitado al doctor Werner Corrales. Él y un grupo de venezolanos se ha reunido para pedirle en un manifiesto, un escrito, a nuestra dirigencia política que estén a tono con los tiempos, que estén a tonos con las circunstancias que demanda y requiere Venezuela. Hay un glosario en la democracia. En ese glosario hay palabras que luego tienen un desarrollo o luego se conceptualizan. Consenso, llegar a los consensos, dialogar con argumentos. Cuando se tiene diálogo con argumentos se va a un debate. Yo entiendo que todos los partidos políticos, aun cuando muchos no tengan ni siquiera sus estatutos al día o no los hayan escrito, tienen una ideología. Eso es lógico. Como esos partidos políticos tienen ideologías, es complicado que se pongan de acuerdo. Pero cuando tienen diferentes ideologías y tienen un enemigo común que no saben definir o que no hay un criterio común ante ese enemigo, pues las cosas son más difíciles. Y yo creo que eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela. Vamos a darle la bienvenida al doctor Werner Corrales. Bienvenido. Buen provecho. Muchísimas gracias, Thaís. Estoy encantado de estar nuevamente aquí contigo. Muy encantados estamos nosotros porque te has reunido con un grupo de intelectuales de venezolanos preocupados por nuestra situación actual y esta situación actual tiene muy preocupada a Venezuela. La tiene en un estado de ánimo tremendo, no escapamos nosotros de eso, tú también debes estar desanimado, desesperanzado y muy preocupado. Y esto debe ser lo que te motiva a reunirte con este grupo para escribir este manifiesto y entregárselo al liderazgo político. Fue difundido por los medios de comunicación. ¿Has recibido alguna respuesta de alguno de los partidos políticos?
Bueno, gracias, Thais, por el comentario y darme la oportunidad de discutir un poco sobre esto. Mira, no hemos recibido respuesta directa de los líderes políticos. Esto se ha difundido muchísimo por las redes y hemos recibido comentarios de mucha gente que quiso haberlo firmado. Apareció ya en las redes firmado por más de 550 personas. Y la razón por la que hicimos eso dirigido a los líderes políticos es porque hay una angustia. Lo que es común en los venezolanos hoy es una angustia tremenda, porque pareciera que se nos está acabando el tiempo para ponerle un fin a esto. Algunos están desesperanzados, yo no. Yo mantengo la esperanza, la expectativa de que la sociedad venezolana va a reaccionar. Y quienes escribimos este documento que propusimos para la firma, como te dije, de más de 550 personas, hemos tratado de verter en el documento la angustia por el silencio. La mayoría de los dirigentes políticos están en silencio desde hace mucho tiempo. Ante la situación que se nos presenta hoy, en la cual hay 3 movimientos muy claros que ha hecho el gobierno. Uno, las medidas supuestamente económicas, que en realidad lo que persiguen es desmontar el sistema de incentivos que hay en una sociedad como la nuestra, aplanando, por ejemplo, las remuneraciones, multiplicando por 60 el salario mínimo anterior, con la mala intención doble de quebrar lo que queda de aparato productivo capitalista y de desincentivar a la clase media, cuyo salario real ha quedado por debajo de aquel salario mínimo que establecen, de manera que se termine de ir la clase media de Venezuela. Ese es un primer objetivo. Yo le llamo la atención a los venezolanos que con muy buena intención han hecho críticas a las medidas económicas, diciendo que no van a alcanzar su objetivo, suponiendo que el objetivo es acabar con la hiperinflación. Les aclaro, el objetivo no es ese. El objetivo es acabar de destruir lo que queda de estructura productiva y de estructura de incentivos de un sistema capitalista, de un sistema democrático. Y lo van a lograr si dejamos que eso siga. La segunda estrategia tiene que ver con esa constitución que anda circulando por allí, cuyo supuesto autor, entre comillas, es un abogado que en algún momento tuvo mucho prestigio, de la cual voy a resaltar solamente un detalle. Esa constitución o ese proyecto de constitución pretende llevar las conductas de oposición democrática, pretende llevarlas al paroxismo patriotero, pretende convertir la conducta de oposición democrática en un delito de traición a la patria. Y con eso lo que persigue es llenar de terror a todos los venezolanos. Y el tercer movimiento, la tercera estrategia que han puesto en marcha muy recientemente, se refleja fundamentalmente en los 28 famosos acuerdos con China. Venía desde hace meses una tendencia internacional de países democráticos a condenar al régimen actual, porque se han dado cuenta de que este es un régimen que nos lleva a una dictadura comunista. Hay que llamarla en términos muy claros, una dictadura totalitaria, comunista. Dejémonos de miedo de usar palabras. Y esos 28 acuerdos lo que han hecho es entregar los recursos minerales de Venezuela. No sabemos a qué precios, pero entregar todos los recursos minerales de Venezuela a China, con el propósito de hacer que China participe del conflicto que tiene montado el régimen de Maduro contra los países democráticos y forme filas con el régimen de Maduro en contra de estos países democráticos. Particularmente está dirigido a enfrentar el liderazgo que venía tomando los Estados Unidos en las sanciones contra los miembros del régimen. Esas 3 medidas constituyen una estrategia que tenemos que detener de inmediato,
porque la ventana de oportunidad que tenemos es muy corta. Si dejamos que entre en vigor la nueva Constitución, que seguramente van a aprobar, si dejamos que comiencen los desembolsos de los 28 acuerdos con los chinos, y finalmente, si dejamos que la clase media se nos termine de ir, habremos perdido toda oportunidad de salvar lo que nos queda. Todas las vías que establece la Constitución venezolana están abiertas para restituir la democracia. Tenemos que revivir la capacidad de la sociedad venezolana de movilizarse, y si los líderes de los partidos políticos no lo hacen, tenemos que construir una plataforma de la sociedad civil donde liderazgos con prestigio estén permanentemente emitiendo su opinión para que la gente la escuche, para que la gente entienda que necesitamos de una vez por todas y muy pronto movilizarnos, o lo habremos perdido todo. Me han preguntado algunas personas si no es muy tarde ya. No, todavía no es muy tarde, pero es extremadamente urgente que demos esos pasos. Werner, lo que has dicho es gravísimo. ¿Por qué la sociedad civil organizada, en tus organizaciones, en tus preocupaciones, en los programas y proyectos que siempre estás presentándole al país, por qué la clase política no termina de ver? Yo hice unos programas para Benepress, donde invité a todo tipo de líderes políticos, algunos no fueron, se negaron a ir, pero sí fue la clase... Fueron de diferentes clases sociales y organizaciones. Tú fuiste a esos programas. A todos les hice la misma pregunta. ¿A qué tipo de enemigos se enfrenta usted en este momento? Las respuestas fueron distintas. Pero en este caso de la sociedad civil podría explicarse, aun cuando quienes llegan a explicar y responder correctamente a qué tipo de régimen nos enfrentamos, forman parte de la clase, no forman parte de la clase política, sino de la sociedad civil organizada. ¿Tú crees que los partidos políticos entiendan claramente que, porque había que decírselos el año pasado, la constituyente no es una carta de negociación, la constituyente no es un invento que ha salido del sombrero de un mago como un conejo, la constituyente cubana es un proyecto que además es fuentes abiertas, cualquiera lo puede ver, nunca nos ocultaron que venía avanzando. Esa constitución a la que te refieres ya está hecha. Estarán haciéndoles algunos ajustes de última hora, pero eso viene avanzando. La instauración del sistema comunista también es un hecho y está en el proyecto. ¿Por qué el liderazgo político no lo termina de ver? O si lo ha visto tarde. ¿Y por qué hay que escribirles un documento diciéndoles lo que tienen que hacer? Thais, yo pienso que entre los líderes políticos hay una variedad importante. Yo destacaría que hay gente que aún sigue teniendo esperanzas de que por una vía electoral vamos a salir de este régimen protototalitario, en camino de hacerse 100% totalitario. Hay otros que simplemente han venido beneficiándose de un statu quo con el gobierno o que están siendo amenazados por el gobierno de hacer pública aquellas negociaciones en las cuales han participado estos líderes. Y por último, hay algunos que simplemente están de acuerdo y se han vestido con un ropaje democrático, pero están de acuerdo con el proyecto chavista. Se identifican con este socialismo, ¿no les parece mala idea? Hay una variedad amplia. Por último, hay unos muy pocos, que siguen dando la pelea, que lo han entendido claramente y que acuden permanentemente al expediente de que los artículos 335, 350 de la Constitución nos permiten, es más, nos llaman, nos obligan a poner en marcha todo mecanismo que permita reponer la legalidad, la constitucionalidad de un régimen que debe ser democrático, de derecho y de justicia, y que se perdió hace rato. Quiero preguntarte, porque, bueno, antes de saludar, primero vamos a saludar a quienes nos ven desde Aruba, México y Perú. Están en el chat del canal de YouTube, y también a la audiencia que está diciendo que tienes razón, que tienes mucha razón, que la ciudadanía debe tomar las riendas en un momento como este. Si el liderazgo político, pues entonces, como nos ha dicho nuestro invitado, está pensando que esto no es tan malo, y podemos deducirlo no porque lo diga nuestro invitado, sino porque desde el primer preso político no levantaron sus voces, y el primer preso político era
el indicador más claro de que esto no era democracia. Werner, te preguntaba, ¿has recibido alguna respuesta por parte de alguno de los partidos políticos? Porque cuando se entregan estos documentos, se supone que deben reunir sus directorios, sus secretariados o como se llamen, y discutir las bases que la sociedad les está exigiendo, sobre todo si son democráticos esos partidos políticos. Hay una variedad de partidos políticos: Acción Democrática, COPEI, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia. ¿Ellos recibieron este manifiesto directamente? No, lamentablemente no ha habido. Llamamos a varios de los dirigentes y no respondieron las llamadas. Pero el documento se hizo público, de manera que ellos lo conocen. Ha habido 0 respuesta de los partidos que has mencionado. Y en realidad, esta mañana vengo de una reunión que tuvimos quienes promovimos ese documento con un grupo mayor de unas 20 personas discutiendo qué debería ser el próximo paso. Y el consenso entre todos los que estábamos allí es que debemos asumir una plataforma de la sociedad civil que trate de reconstruir la capacidad de movilización de la sociedad. No es un proyecto de crear una plataforma para enfrentarse a los partidos, no. Es un proyecto para hacer algo que consideramos indispensable, que lo consideramos urgente y urgencia ante la cual no se están manifestando los partidos políticos. ¿Tendrán miedo los partidos políticos? ¿Se habrán entregado los partidos políticos? Yo le hago ese reclamo porque yo soy una ciudadana y como ciudadana conozco mis deberes, que es velar por mi país y estar preocupada por mi país, y conozco mis derechos, que es reclamarle a nuestros representantes, tanto los que están en la Asamblea Nacional como aquellos que han asumido el liderazgo político. No es igual un ciudadano, ni tiene las mismas responsabilidades de un ciudadano que un político. El político siempre tiene que dar respuesta. Vamos a ir a una pausa, amigos. Estamos conversando con el doctor Werner Corrales. Es la sociedad civil organizada en una plataforma diversa, de diferentes pensamientos, la que va a trazar los caminos y la ruta para el cambio en Venezuela. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Los sábados, acércate al bar-restaurant Lonlow y disfruta con tu familia de los sábados llaneros con José Ángel Pérez el Topo al son del arpa, 4 maracas y sus amigos. Los sábados Lonlow te ofrece mondongo, hervidos, cochino, arepas y mucho más. En la calle Rufino Blanco Fombona de Santa Mónica, después del centro comercial. Bar-restaurant Lonlow, poquito pero sabroso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. La hiperactividad se traduce en excesiva actividad motora, que son estos niños que están en continuo movimiento, corren, saltan, muchas veces cuesta que puedan respetar los límites. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Nuestro invitado de hoy, el doctor Werner Corrales. ¿De qué estamos hablando? Bueno, que todos estamos preocupados, muy preocupados por Venezuela, muy preocupados por nuestro futuro.
Aquí hay un grupo de venezolanos que nos hemos quedado para luchar. Alguien me decía, si usted está aquí, me da esperanzas. Bueno, yo no sé si yo doy esperanzas, pero es que yo no tengo a dónde ir. Este es el único país que yo tengo. Aquí nací, aquí están los huesos de mis ancestros, de mi familia, y yo sí quiero a una Venezuela libre, a una Venezuela democrática, una Venezuela donde todos podamos vivir en paz, donde regresen los que se han ido, porque pareciera que todos los que se van, para algunos, están muy bien. No es cierto. Yo estoy aquí luchando y esta es mi forma de lucha. Desde el 92, cuando sonaron los primeros tiros para derrocar a un presidente legítimo y para atentar contra la democracia de Venezuela. Estamos hablando con Werner Corrales, pero tenemos dos llamadas, doctor Corrales. Alonso Becerra, desde el Valle. Adelante, Alonso, bienvenido. Buenas tardes a la audiencia, a Werner Corrales y a Tita ahí. Mira, Diego Arria dijo en estos días, hace horas, que en Venezuela había muchos dirigentes, pero no habían líderes. Y eso es lo pareciera que es lo que está pasando. Te voy a poner un ejemplo. Aquí en el Valle, la sociedad civil organizada tuvo a bien realizar el pasado sábado un pancartazo cívico, una manera de protestar por la deficiencia y por los malos servicios, la carencia de esto, en el centro comercial, en las colas donde había cola para comprar algún alimento, en la Plaza del Valle, en los sectores populares arriba en la Cajigal, y el apoyo fue bastante de parte del pueblo que estaba haciendo largas colas para comprar, del pueblo que está cansado, hastiado de esta situación y tiene mucha esperanza en la sociedad civil. Ojalá que eso verdaderamente el consenso. Las primarias son una idea muy buena para obtener consenso, pero las maquinarias están por encima de todo y eso no creo que sea posible. Tiene que haber alguna fórmula. Ojalá que esa propuesta tenga a bien surgir. Buenas tardes. Gracias, Alonso. Tenemos a la señora María de Blanco desde Macaracuay. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes para el doctor invitado. Licenciada, primero que nada quiero mandarle un gran agradecimiento, muchísimo cariño al doctor Almagro, Luis Almagro, ya que se ha portado tan bello, tan lindo, mejor que cualquier venezolano. Es triste decirlo, pero es así. Tanta cosita. En las redes sociales estoy viendo a Luis Salavarría que dice que los cancilleres de Perú, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay firmarán la próxima semana una carta para denunciar al presidente X ante la Fiscalía, ante la Corte Penal Internacional. Ahora bien, lo que me parece extraño y quisiera verificarlo, a ver qué saben ustedes, es que los cancilleres que están aquí retratados son viejos, no son actuales, no están actuales. Le agradezco cualquier aclaratoria si sabe algo. Ok. Bueno, fíjate cómo están organizados en el Valle, nos anuncia Alonso Becerra. ¿Cuántas más estarán organizadas? ¿Cuántas personas más? ¿Cuántos grupos más estarán organizados? ¿Cuántos tendrán esta misma preocupación que tienes tú? ¿Cómo hacer para reunirlos? ¿Cómo hacer para unificarlos? Están las asociaciones de vecinos, las redes de asociaciones de vecinos, los que realmente están sufriendo en carne propia. Porque pareciera que el liderazgo político, algún liderazgo político, no entiende la necesidad de reabastecer de inmediato las farmacias, los automercados, de tener democracia inmediatamente. Pareciera que hay un liderazgo político que puede convivir con esto. Son los que están pensando en elecciones. Explícame, Werner, cómo se hacen elecciones aquí en Venezuela, cómo se agrupan los partidos políticos para ir a unas elecciones en diciembre de concejales, que esa es la parte clave de todo partido político y de toda cultura política, si todavía no tenemos país. Porque para quienes sabemos cómo se constituye un país, cómo se conforma un país, de eso ya no queda nada. ¿Tú crees que esos partidos y esos dirigentes políticos sean los que puedan convivir o cohabitar con esto de por vida, o sean los que asuman este manifiesto como un documento de discusión para el futuro? Mira,
Yo pienso que cualquier llamado a elecciones bajo el presente régimen que ha violado todas las disposiciones de la Constitución, que ha creado una Asamblea Nacional Constituyente espuria, la cual ha, por así decirlo, expropiado las funciones que legítimamente le corresponden a la Asamblea Nacional, acudir a un llamado del régimen en estas condiciones, con un CNE que está al servicio del régimen, es simplemente ponerse la soga un poco más apretada en el cuello. No creo que conduzca a nada. Insisto en el tema de la urgencia. Tenemos una ventana muy pequeña de oportunidad. Lo que vayamos a hacer, lo tenemos que hacer antes de que la constituyente espuria presente su proyecto de constitución y a través de un CNE que amaña todos los procedimientos se apruebe, porque a partir de ese momento todos los opositores seremos traidores a la patria, entre comillas, y tendremos que atenernos a eso. Por otra parte, si no hacemos algo antes de que acabe de derrumbarse toda la economía venezolana, no quedarán venezolanos. Hay que sentir que la verdadera urgencia no es ganarle al otro partido un puesto en los niveles municipales. Hay que entender que la verdadera urgencia del país es salir de este régimen que no solo nos lleva en el camino del totalitarismo, sino que está manejado por intereses que trascienden lo político. Un régimen que ya es reconocido mundialmente como un nido o como una fuente de apoyos a iniciativas de terrorismo y a redes de tráfico de todo tipo. ¿Cómo se puede explicar, disculpa que te interrumpa, que de acuerdo a esa descripción que estás dando, partidos políticos que se llaman opositores puedan coadyuvar para darle continuidad a esto? ¿De qué tipo de partidos políticos y políticos estamos hablando? Mira, creo que hay una manifestación de oportunismo mucho más que de decisión de contribuir a la libertad de Venezuela. Oportunismo en dictadura. Entonces, creo que equivocaron sus carreras. Entonces, son políticos para las dictaduras, son cohabitadores, la historia los tiene plenamente identificados y no son demócratas. Porque está claro que el que es demócrata de convicciones y de valores no puede avalar ni por un minuto más esta dictadura. Vamos a una pausa, amigos. Ya regresamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Werner Corrales. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Son las 12:48. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Si piensas hacer un delicioso sancocho, hervido, sopa o crema, busca los mejores y más frescos ingredientes que te ofrece la gran feria de hortalizas, frutas y verduras Santo Cristo de la Grita. Eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Llueva, truene, relampaguee o sea feriado todos los viernes y sábados en la avenida Francisco Pimentel de Santa Mónica, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho.
con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, amigos, esto de hablar de Venezuela, ver que hay venezolanos que están preocupados, que están en pie de lucha, que están resistiendo, que no dejan de escribir, no dejan de hacer propuestas, que sienten que todo no está perdido. Bueno, mientras estamos aquí no está perdido. Y el padre Ugalde, Werner, escribió un artículo que se llama Acuerdo Obligado. Tiene varios puntos. Bueno, tiene mucho tiempo el padre Ugalde expresando su preocupación también. Y tiene varios puntos. Un punto que es el punto económico para revertir de inmediato el despeñadero, la deuda externa. Tiene otro punto, la ayuda humanitaria inmediata, la ayuda humanitaria para Venezuela internacional inmediata. La salida del gobierno actual tiene que ser pronta. Esto de la salida del gobierno, yo quisiera decirle a las personas del régimen que no deben asombrarse, que no deben preocuparse. Nosotros recogimos firmas para ir a un referéndum revocatorio para que Maduro saliera del poder. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la voluntad de millones de venezolanos que no queremos que esté en el poder. Eso no es algo oculto, eso no es estar conspirando, eso no es una conspiración, eso es Vox Populi, lo sabe todo el mundo. Fuimos millones, marchamos millones, recogimos millones de firmas, nos bloquearon nuestra salida democrática. Eso es otra cosa, pero no es un secreto para nadie y no lo debe ser para las personas del régimen que nosotros no queremos que Nicolás Maduro siga en el poder, así que dejen de utilizar eso como si estuviésemos conspirando, porque si estamos detrás de estos micrófonos diciendo las cosas claras y arriesgándonos, pues aquí no hay ninguna conspiración, aquí estamos ejerciendo un derecho legítimo, que no se lo debemos a nadie, nacemos con ese derecho legítimo de expresarnos de viva voz, porque somos demócratas, somos libres. La salida del gobierno y la legitimidad de la Asamblea Nacional. Werner, el padre Ugalde ha escrito este acuerdo obligado, así lo ha titulado. ¿Qué opinión te merece este artículo? Sus comentarios y sus propuestas. Thaís, lo leí esta mañana, me gustaría estudiarlo en mayor detalle, pero voy a resaltar dos ideas que me parecieron fundamentales. Una, él habla de un gobierno de salvación nacional. Habla de transición y habla de incorporar a exchavistas, a chavistas actuales y a las ideas con las cuales partió el chavismo en 1998. Eso es un llamado a la reconciliación, eso es un llamado a la reconstrucción del tejido social venezolano que está destruido, que ha sido destruido por el odio que ha montado este régimen desde que se instaló en el poder. ¿Qué hay de importante en que se trate de una transición? Voy a tratar de explicarlo en términos muy sencillos. Ningún venezolano que conozca algo de la política, que conozca algo de cómo se generan las transformaciones de las sociedades, puede creer que aquí podemos pasar en un instante de un segundo, darle vuelta totalmente a la tortilla y pasar de este régimen protototalitario a un régimen perfecto 100% democrático. Una transición es el paso durante un periodo determinado de una situación a otra y por lo tanto en ese intermedio debe haber una coexistencia entre gente que participó del régimen anterior y gente que representa la nueva democracia venezolana. Y por eso es tan importante que de manera muy explícita Luis Ugalde llame a la participación de exchavistas, de chavistas y del pensamiento original que inspiró al movimiento chavista. Me parece, ¿cómo te diría? Estoy 100% de acuerdo con los planteamientos de Luis Ugalde, como con casi todo lo que ha dicho Luis Ugalde. Quiero hacer una aclaratoria pensando en los comentarios que tú mencionaste. ¿Qué es una salida democrática? Decir que nos han cerrado las posibles salidas democráticas me parece que no es del todo correcto, porque es salida democrática toda aquella que reponga en su totalidad a la Constitución que ha sido violada sistemáticamente.
Ahí incluyes los artículos 350 y 335, en fin, reponer la vigencia de la Constitución es una acción democrática, sea cual sea el camino por el cual se logra reponer la vigencia de la Constitución. No solamente es nuestro derecho, es nuestra obligación. La misma Constitución nos obliga a cualquier venezolano que esté o no, que tenga entre sus funciones o no una función pública. Todo ciudadano está obligado a eso, de manera que debemos considerar salida democrática toda aquella que reponga la vigencia de la Constitución que este sistema ha violado de manera continua, permanente y sigue violando. Y a la hora de ir a una transición, que no aparece del término transición, porque me imagino que el legislador nunca se imaginó que Venezuela fuese a llegar a esta situación en la que está en este momento, ¿cuál es el fundamento jurídico para la transición? Nos quedan 30 segundos. El fundamento jurídico hay que encontrarlo en el preámbulo de la Constitución y en los mismos artículos que han sido mencionados. Para poder reponer la constitucionalidad hace falta que se llegue a acuerdos que permitan transitar con el menor daño o con la menor violencia posible de una situación casi totalitaria a una situación de democracia plena. Gracias, Berre, por acompañarnos hoy. Amigos, este programa no termina hoy. Lo continuamos el próximo miércoles. Aquí estará el doctor Werner Corrales. Continuará con esta discusión. A quienes nos han pedido dónde está el comunicado a los líderes políticos venezolanos, está en la cuenta La Venezuela que queremos todos, @LVQQT. También está en el portal Venepress con una entrevista que le hicieron al doctor Werner Corrales. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de Estación a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción con Willy Charcaya, la producción de este programa Juliet Córdoba. En los controles estuvo nuestro queridísimo amigo de siempre, que me manda un abrazo, César González. Para ustedes conversó Thaís Peñalver. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.